Gracias, presidenta. Señorías, en relación con la reforma del reglamento del Parlamento, en la primera reforma que abordamos en esta legislatura, una reforma a todas luces express, lo primero que quiero decir, haciendo referencia a la intervención de la portavoz del Grupo Mixto, es que, señora Mendoza, usted lo primero que tiene que hacer es tener en cuenta que si quiere y nos igualemos aunque al resto de los parlamentos de España, lo primero que tiene que pensar es que sea en todo, no exclusivamente en el planteamiento que han hecho respecto al número de diputados que conforman un grupo parlamentario. Tengan en cuenta que ustedes son el 0,5% o tienen el 0,5% de los votos y, sin embargo, tienen el 5% de la representación parlamentaria. Con lo cual no parece lógico que sean, además, ustedes mismos los que, tal como dijo para el otro tema, pero de la misma manera quieran hacerse un traje a medida. Esta reforma express, una iniciativa cuya toma en consideración se aprobó el 5 de febrero, hace tan solo 16 días, y cuyo plazo de presentación de enmiendas finalizó el pasado lunes, hace 3 días, y que hoy vamos a debatir para su aprobación. Muy poco tiempo, más aún si tenemos en cuenta que en medio hemos abordado el cuarto y último debate general del Estado de la nacionalidad, uno de los 2 debates más importantes junto con el de los presupuestos de cada año. Eso ha permitido que en las enmiendas pues hayamos cometido, me refiero a mi grupo, pues algunos errores en la redacción de la justificación de estas enmiendas, por lo que también quiero hacer mención al hecho de que, a pesar de esta situación anormal, de este corre, pues los servicios de la Cámara no nos hayan permitido registrar ni siquiera una corrección de errores, lo cual pues nos parece del todo ilógico. En origen, esta reforma del reglamento solo abordaba 3 temas, de los muchos que entendemos que habría que acometer. El primero de los temas, determinado por imperativo legal, ya que lo que abordaba era la adaptación del reglamento al nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. El segundo tema, que se afrontó, que se abordó y que hemos entendido fundamental, viene referido a la igualdad. Y el tercero y último de los temas abordados, el de la regulación por primera vez en el reglamento de la posibilidad de que todos los diputados y diputadas, por razones tasadas y que no pudieran asistir a los debates y a las votaciones plenarias correspondientes, pudieran delegar su voto. Como ya yo dije en el pleno de toma en consideración, Nueva Canarias no comparte el concepto de delegación de voto en los plenos, ya que el voto es personal, es intransferible, y de ahí nuestras enmiendas 5 y 6. Pero de manera transitoria y hasta que la Cámara pueda acometer o pueda contar con la tecnología necesaria para poder efectuar el voto telemático, aceptábamos que sea el voto delegado el que imperara, que fuera la única medida factible, y de ahí nuestra enmienda número 11, que era una nueva enmienda transaccional. Insistir en el hecho de que mi grupo político entiende que el reglamento necesita una revisión y una modificación más profunda, pero la realidad es la que es. Quedan apenas 40 días para que se disuelva el Parlamento y estamos inmersos pues en una vorágine de iniciativas legislativas, ya sean proyectos o proposiciones de ley, que casi yo diría que va a ser imposible sacarlas todas adelante, y como ya comenté en el último pleno, no tiene mucho sentido poner más calderos al fuego. Pero al margen del escaso tiempo de vida que le resta a esta legislatura, a esta 9ª legislatura de esta Cámara, parece razonable que sean los diputados de la 10ª legislatura los que, en función de la conformación que surja de las elecciones del 26 de mayo, pues aborden una adaptación más rigurosa a la realidad que les toque vivir. Pero como ya adelanté también en ese pasado pleno, Nueva Canarias iba a plantear algunas enmiendas, no mucho. En concreto, presentamos 12, 3 de ellas, tal y como comenté antes, relativas al voto telemático y al voto delegado. 2 referidas a la composición de la mesa del Parlamento, con la única intención de dar más pluralidad a la misma. En estos momentos, en el reglamento que está en vigor al día de hoy, se determina que el Pleno elegirá a los miembros de la mesa en la sesión constitutiva del Parlamento, asegurando la debida representación de las formaciones políticas con presencia mayoritaria en la Cámara. Y en este Parlamento, no sé si por inercia
o por qué razón siguen manteniendo que los grupos mayoritarios son los 3 que más diputados tiene. Y yo es que lo que me pregunto que ¿por qué solo 3? ¿Por qué no son 4 o por qué no son 5? Que son los grupos propios con lo que se inició la 9ª legislatura, además del grupo mixto. Y señorías, en la próxima legislatura, sin lugar a duda, serán más los grupos parlamentarios propios que puedan conformarse, por lo que parece razonable, por higiene democrática, que estén representados los 5 grupos con mayor número de diputados, no exclusivamente los 3 de siempre. Presentamos también una enmienda en la que se proponía la inclusión en el reglamento de una nueva comisión permanente destinada al análisis y al debate de los informes elaborados por la Audiencia de Cuentas, porque en la actualidad los informes de la Audiencia de Cuentas se debaten en la Comisión de Haciendas y Presupuestos y nosotros, mi grupo parlamentario, entendemos que el elevado número de informes que presenta este órgano de control externo justifica en sí mismo la existencia de una comisión específica a tal efecto. Asimismo, además, entendemos que ese elevado número de informes hace que haya un montón de sesiones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dedicados exclusivamente a la presentación por parte del presidente de la audiencia de esos informes y pervierte la esencia misma de esta comisión, ya que, obviamente y por razones temporales, limita la posibilidad de comparecer al responsable de la consejería, al consejero o consejera. Presentamos además, y quiero referirme pues a la última, básicamente porque no me va a dar tiempo de más, una enmienda de modificación de la definición establecida en el texto de modificación del reglamento en referencia a la representación equilibrada, que proponemos se determine como la presencia de mujeres y hombres de forma que la presencia de unos y otros sea lo más cercana posible al 50% y en todo caso que en el conjunto a que se refiera el número de personas de cada sexo no supere el 60 ni se encuentre representado Minuto y concluye, señora González. En menos del 40%. Y lo hacemos primero en base a lo planteado al dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y además porque entendemos que es necesario a estas alturas dar un paso más en pro de la igualdad. Ya nos hemos instalado, los grupos políticos, los partidos políticos y el resto de la sociedad, nos hemos instalado que aquí la igualdad y la presencia equilibrada está en un 40% y un 60%, donde en la mayoría de los casos el 40% siempre es de las mujeres. Yo creo que es factible, que es adecuado y que es una medida absolutamente democrática y deberíamos ser pioneros en dar un paso adelante y que ese 40-60 se vuelva un 50-50. Gracias. Muchas gracias, señora González. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Monzón.